Ella humilló al mecánico en plena calle, hasta que llegó con el Ferrari, y todos quedaron mudos. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto del periférico, en la Ciudad de México, y el aire vibraba con el rugido impaciente de miles de motores atrapados en el tráfico. Justo ahí, en el carril de alta velocidad, un lujoso sedán alemán se había detenido por completo, con el capó humeante y una conductora que golpeaba el volante con furia. Era Camila Ortega, una mujer acostumbrada a que el mundo se moviera a su ritmo, y en ese momento el mundo se había atrevido a fallarle. Llevaba un vestido impecable que contrastaba brutalmente con el sudor que empezaba a perlar su frente y la mancha de grasa que ahora decoraba el parachoques de su auto. Cortesía de un intento fallido por entender qué pasaba bajo el capó. El sonido de las bocinas era un coro infernal que solo aumentaba su frustración, haciendo que su mirada se endureciera aún más. Fue entonces cuando vio a un hombre acercándose a su ventanilla. Vestía una sencilla camisa de trabajo manchada de aceite y unos pantalones gastados. Era Miguel Ramírez, quien volvía a casa después de una larga jornada en el taller. Al ver el auto detenido y el gesto de desesperación de la mujer, sintió el impulso natural de ofrecer su ayuda. Con un gesto amable, tocó suavemente el cristal. Camila bajó la ventanilla apenas unos centímetros, mirándolo de arriba abajo con un desdén que no se molestó en ocultar. Él, con una voz tranquila que apenas se oía por encima del ruido, le ofreció revisar el motor. La mujer soltó una risa seca, una risa que sonó como un latigazo en el aire caliente y denso de la ciudad. Su respuesta fue cortante, cargada de un prejuicio que Miguel conocía demasiado bien, pues lo había enfrentado toda su vida. «¿Tú?», dijo ella, arrastrando la palabra con desprecio mientras lo escaneaba de nuevo, deteniéndose en sus manos engrasadas y sus botas viejas. «Por favor, no me hagas perder el tiempo. Ya llamé a la agencia. Vendrá un profesional, no un mecánico de banqueta. No necesito que un mugroso me termine de arruinar el coche. Aléjate. ¿Quieres?». Su tono no dejaba lugar a réplica. Miguel sintió el peso de cada palabra, una humillación pública que quemaba más que el sol. No discutió. Simplemente asintió lentamente, dio un paso atrás y metió una mano en el bolsillo de su pantalón. Sus dedos rozaron la superficie fría y familiar de un pequeño engrane de acero, una pieza pulida por años de llevarla consigo, el primer engranaje que su tío le había regalado cuando era un niño. Lo apretó con fuerza, un ancla silenciosa en medio de la tormenta de desprecio que acababa de recibir. Se dio la vuelta y se perdió entre la fila de coches, dejando a Camila sola con su arrogancia y su motor averiado. Ella, satisfecha, sacó su teléfono de nuevo, segura de que su problema se resolvería con una llamada y una tarjeta de crédito. No tenía idea de que el hombre al que acababa de llamar favelado y sucio, ese mecánico de apariencia humilde, era el único en toda la ciudad capaz de entender el complejo corazón de su máquina. Tampoco sabía que ese encuentro no había terminado, que el destino estaba a punto de ponerlos frente a frente de nuevo, pero en circunstancias que ella jamás habría podido imaginar. La lección más importante de su vida estaba a punto de comenzar y llegaría a bordo de un deslumbrante Ferrari amarillo. Historias como la de Miguel nos recuerdan que el verdadero valor de una persona no está en su ropa, sino en su talento y en su corazón. Nuestro canal acaba de nacer y cada historia que contamos necesita de tu apoyo para llegar más lejos. Si esta historia ya te atrapó, por favor, suscríbete ahora mismo. Cada nueva persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir buscando y compartiendo relatos que inspiran y nos hacen creer en la gente. Ayúdanos a crecer, es solo un clic para ti, pero para nosotros es el mundo entero. Te prometemos que el final de esta historia te dejará sin palabras
El rugido del motor destrozado se había convertido en un siseo agónico, un lamento metálico que se mezclaba con el olor acre a gasolina y caucho quemado. Miguel se movió con una calma que no sentía. Sus manos, acostumbradas a la grasa y al aceite de motores comunes, ahora exploraban el complejo corazón de una bestia italiana volcada sobre el asfalto de la México-Querétaro. Dentro, un hombre de traje fino gemía, atrapado por el cinturón de seguridad que no cedía y una puerta deformada por el impacto. El pánico flotaba en el aire caliente, pero en la mente de Miguel solo había un mapa de circuitos y palancas, un rompecabezas que debía resolver contra el reloj. No tenía las herramientas de un equipo de rescate, solo una navaja multiusos y el conocimiento forjado en miles de horas de estudio autodidacta. Con una precisión quirúrgica, sus dedos encontraron el panel debajo del tablero, buscando el sistema eléctrico central. Sabía que en estos autos un cortocircuito podía bloquear todo, convirtiendo la cabina en una jaula de acero. Ignorando los gritos de los curiosos que le decían que se alejara, que esperara a los bomberos, cortó un cable específico, el que alimentaba el cierre centralizado. Hubo un clic casi imperceptible, un suspiro electrónico y las cerraduras se liberaron. Con la ayuda de otro conductor que se detuvo, forzaron la puerta lo suficiente para que el hombre, Lorenzo Bianchi, pudiera salir, aturdido y sangrando, pero vivo. Miguel no esperó agradecimientos, simplemente retrocedió hacia la multitud, sus manos temblando ligeramente mientras el estruendo de las sirenas finalmente llenaba el horizonte. Los días siguientes fueron extraños, como vivir en un eco. Miguel volvió a su rutina en el pequeño taller improvisado en el patio de su casa. El olor a aceite quemado y metal de los coches de sus vecinos reemplazando el recuerdo del Ferrari. Pero la imagen del motor expuesto, de la ingeniería perfecta ahora rota, no lo abandonaba. Se sentía como si hubiera vislumbrado otro mundo, uno al que nunca podría pertenecer. A veces, mientras ajustaba un carburador o cambiaba unas bujías, sus dedos se detenían y miraba a la distancia, preguntándose qué habría sido de aquel hombre elegante. La vida en su barrio seguía su curso con el ruido de siempre, con la misma lucha diaria, y el recuerdo del accidente comenzó a parecer un sueño febril, una anomalía en su existencia predecible. Una semana después, un sedán, negro, tan pulcro y fuera de lugar como un cisne en un estanque de patos, se detuvo frente a su modesta casa. De él descendió Lorenzo Bianchi, con un brazo en cabestrillo, pero con la misma aura de autoridad que Miguel recordaba. Los vecinos espiaban desde sus ventanas, curiosos ante la visita inesperada. Lorenzo no traía un cheque ni una recompensa superficial. Traía una propuesta que sonaba a fantasía. Le explicó que estaba abriendo una nueva concesionaria Ferrari en la Ciudad de México y que había quedado asombrado no solo por su valentía, sino por su conocimiento instintivo del vehículo. Nadie, ni siquiera sus propios técnicos, habría pensado en desactivar el sistema de esa manera tan precisa y rápida. «No salvaste solo mi vida, Miguel», dijo Lorenzo, su voz grave resonando en el pequeño patio. «Salvaste mi futuro. Un hombre con tus manos y tu mente no pertenece a este patio. Pertenece a un lugar donde pueda construir. Quiero que seas el jefe de mi taller». Miguel se quedó sin palabras, mirando sus propias manos manchadas de grasa vieja. La oferta era tan monumental que parecía una broma. Él, un mecánico sin estudios formales, a cargo de los autos más codiciados del mundo, era un salto no a otro nivel, sino a otra dimensión. La duda lo carcomía, el miedo al fracaso, al ridículo, pero en los ojos de Lorenzo vio algo que nunca antes había visto en los ojos de un patrón. Un respeto genuino, una fe inquebrantable en su talento. Pero Lorenzo no había terminado. Como un gesto que trascendía la gratitud, le entregó a Miguel un segundo juego de llaves.
Lo llevó a un almacén donde, bajo una lona, descansaba otro Ferrari, un modelo clásico de color rojo intenso. Lorenzo le explicó con una voz teñida de melancolía que el auto había pertenecido a su hermano menor, fallecido años atrás en un accidente muy diferente. Había guardado el coche como un santuario, incapaz de venderlo pero demasiado dolorido para conducirlo. Le dijo a Miguel que un auto así no estaba hecho para acumular polvo, sino para ser cuidado y conducido por alguien que entendiera su alma, su corazón mecánico. El regalo no era un pago, era la entrega de una confianza, de una herencia emocional. El cambio fue abrumador. Miguel pasó de trabajar en el suelo de tierra de su patio a un taller que parecía un laboratorio, con pisos de epoxi blanco y herramientas que costaban más que su casa. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Se enfrentó a la desconfianza silenciosa de los otros mecánicos, hombres con certificaciones europeas y uniformes impecables que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Lo veían como el capricho del jefe, un advenedizo que no conocía los protocolos. Miguel no respondió con palabras, sino con trabajo. Llegaba antes que nadie y se iba mucho después, devorando manuales técnicos por la noche, aprendiendo los secretos de la telemetría y la fibra de carbono. Su primera gran prueba llegó con un F-40, una leyenda que presentaba una falla intermitente en el sistema de inyección que ni los diagnósticos por computadora podían descifrar. El equipo llevaba 2 semanas con el auto y el dueño, un coleccionista impaciente, estaba a punto de llevarse el vehículo. Una noche, cuando todos se habían ido, Miguel se quedó solo con la máquina. No usó la computadora. En cambio, cerró los ojos y escuchó el motor, su oído afinado por años de diagnosticar problemas en motores modestos. Detectó una vibración casi imperceptible, una arritmia que solo un oído entrenado podía notar. Siguiendo esa pista, descubrió una diminuta fisura en un manguito de vacío, una falla tan pequeña que el sistema la ignoraba, pero que era suficiente para desestabilizar la mezcla de combustible a altas revoluciones. La solución era simple, casi insultante en su sencillez, y eso fue lo que le ganó el respeto de todos. El jefe de taller, un alemán severo llamado Klaus, lo observó con nuevos ojos. No dijo nada, pero al día siguiente le pidió a Miguel su opinión sobre otro problema complejo. Fue una pequeña victoria, pero para Miguel significó el mundo. Empezó a ser conocido no como el protegido de Lorenzo, sino como el maestro, el hombre que podía escuchar lo que las máquinas callaban. Su humildad y su disposición para compartir lo que sabía terminaron por derribar las barreras. Se convirtió en uno de ellos, un líder silencioso cuya autoridad emanaba del conocimiento, no del cargo. Pero Miguel nunca olvidó de dónde venía. Los fines de semana volvía a su barrio, no en el Ferrari, sino en su vieja camioneta de trabajo. Con una parte de su nuevo sueldo, compró herramientas y manuales básicos y comenzó a dar clases gratuitas a los jóvenes del vecindario. Les enseñaba los fundamentos de la mecánica, la dignidad del trabajo manual, la posibilidad de construir un futuro con sus propias manos. No quería que nadie se sintiera invisible como él se había sentido durante tanto tiempo. Su proyecto creció y pronto los jóvenes que él entrenaba comenzaron a conseguir trabajo en talleres de toda la ciudad, armados con una habilidad y una nueva confianza. Fue en una de esas tardes, regresando de su clase comunitaria, cuando el destino lo puso frente a Camila Ortega. Llevaba su ropa de trabajo, unos vaqueros viejos y una camiseta manchada de grasa, porque había estado enseñando a un joven a reconstruir un motor de motocicleta. Vio un sedán de lujo detenido en el acotamiento, con el capó levantado y una mujer elegantemente vestida hablando por teléfono con creciente frustración.
Fiel a su naturaleza, Miguel se detuvo. Con las manos todavía sucias, se acercó y ofreció su ayuda con la cortesía de siempre. Camila lo miró de arriba abajo, su rostro una máscara de desprecio. ¿Tú?, dijo ella, su voz goteando arrogancia. ¿Qué podrías saber tú de un auto como este? Apártate, estoy esperando a una grúa de verdad, no a un mecánico sucio que probablemente quiera robarme las llantas. La humillación fue pública y cortante. Varios autos redujeron la velocidad para mirar la escena. Miguel sintió el calor subir a sus mejillas, una vieja herida de invisibilidad reabriéndose. No dijo nada, simplemente asintió lentamente, le dio una última mirada al motor que humeaba y se alejó. El eco de la palabra favelado que ella murmuró persiguiéndolo mientras caminaba de regreso a su camioneta. Se sentó detrás del volante. Sus manos ahora se sentían sucias por una razón diferente, y por un momento, el peso de dos mundos chocando lo dejó sin aliento. Horas más tarde, el teléfono de la oficina de Miguel sonó. Era una voz femenina, tensa y desesperada. La mujer al otro lado de la línea explicó que su auto se había averiado, que 3 mecánicos diferentes y 2 servicios de grúa habían sido incapaces de moverlo o repararlo, citando un problema electrónico complejo. Dijo que alguien le había dado el número del mejor especialista de la ciudad y suplicaba ayuda. No se presentó, pero Miguel reconoció la voz al instante. Era ella. Era Camila Ortega. Un silencio se extendió por la línea, mientras Miguel miraba por la ventana de su oficina, observando el horizonte de la Ciudad de México. Tenía el poder de dejarla allí, varada en su arrogancia. Podía simplemente colgar y disfrutar de la justicia poética. Pero entonces, su mirada se posó en una fotografía que tenía en su escritorio. Una imagen borrosa de su padre, un portero, de pie con orgullo frente al edificio donde trabajó toda su vida, con las manos callosas y una sonrisa amable. Su padre le había enseñado que el valor de un hombre no se medía por cómo trataba a sus superiores, sino por cómo levantaba a los que habían caído, incluso a aquellos que no lo merecían. Tomó una respiración profunda, su decisión ya formada. Se levantó, caminó hacia el estacionamiento privado de la concesionaria y en lugar de tomar una de las camionetas de servicio, sacó las llaves de su bolsillo. Las llaves del Ferrari rojo que Lorenzo le había confiado. Iba a responder a la llamada, pero lo haría en sus propios términos. La lección estaba a punto de ser impartida, no con palabras de revancha, sino con el rugido silencioso de un motor y la dignidad de un trabajo bien hecho. El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el asfalto de un anaranjado cansado. La multitud alrededor del auto de Camila Ortega no se había disuelto. Por el contrario, el corrillo de curiosos se había hecho más denso, atraídos por el drama de la mujer rica varada y la incapacidad de 3 mecánicos distintos que ya se habían rendido. El aire olía a frustración y a gases de escape. Camila, con el rostro contraído por la impotencia, marcaba un número en su teléfono por enésima vez. Su voz era un hilo tenso de desesperación, suplicando a una grúa que no llegaba. Fue entonces cuando un sonido profundo y gutural comenzó a cortar el ruido del tráfico, un rugido bajo y potente que no pertenecía a ese caos urbano. Las cabezas se giraron, los murmullos cesaron. Un punto amarillo brillante apareció a lo lejos, creciendo rápidamente hasta convertirse en la silueta inconfundible de un Ferrari que se deslizaba por la avenida con una elegancia depredadora, deteniéndose suavemente a unos metros del vehículo averiado. La puerta del conductor se abrió con un movimiento fluido, y de él descendió una figura que hizo que un silencio colectivo cayera sobre la calle. No era un empresario de traje italiano ni una celebridad de Polanco. Era Miguel Ramírez, pero no
el Miguel de horas antes, con la ropa manchada de grasa y la mirada cansada. Este Miguel vestía una camisa de lino impecable, pantalones de corte limpio y zapatos que reflejaban la luz del atardecer. Su postura era serena, su rostro tranquilo, y en sus manos no había rastro de la suciedad que Camila había despreciado. Ella lo miró y su mandíbula se desencajó lentamente. El reconocimiento la golpeó como una ola helada, seguido de una confusión que le enrojeció las mejillas. Los mismos hombres que se habían burlado de él ahora lo observaban con una mezcla de asombro y envidia, sin poder conectar al mecánico humillado con el hombre que acababa de llegar en un auto de ensueño. Miguel caminó hacia ella sin prisa, sus pasos resonando en el silencio expectante de la multitud. Ignoró las miradas, los susurros y los teléfonos que comenzaban a grabar la escena. Sus ojos se fijaron en Camila, no con rencor, sino con una calma profesional que la desarmó por completo. Se detuvo frente a ella, y el contraste entre su auto de lujo, averiado, y el Ferrari impecable de él era un grito silencioso. Con una voz uniforme, sin una pizca de la humillación que había sufrido, le preguntó suavemente, mientras sus dedos rozaban una pequeña llave de tuercas que sacó del bolsillo de su pantalón. ¿Aún necesita ayuda con su coche, señorita? Parece que ha tenido un día complicado. La pregunta, tan simple y directa, la dejó sin aire. Las palabras crueles que le había lanzado horas antes volvieron a su mente. Cada insulto, cada gesto de desprecio, ahora rebotaban contra la carrocería amarilla del Ferrari y se estrellaban contra su propio orgullo. Ella solo pudo asentir, incapaz de formular una palabra. Miguel no esperó más. Abrió el maletero de su propio auto, revelando no un espacio vacío, sino un estuche de herramientas perfectamente organizado, cada pieza brillando bajo la luz del sol. Se acercó al capó del coche de Camila, que uno de los mecánicos anteriores había dejado abierto con un gesto de derrota. No se arrodilló en el suelo sucio, simplemente se inclinó, sus ojos escaneando el motor con la concentración de un cirujano. Sus manos, ahora limpias, se movieron con una destreza hipnótica, tocando cables, revisando conexiones, escuchando el silencio del motor como si éste le estuviera contando un secreto. La multitud observaba fascinada, como si presenciaran un acto de magia. Los otros mecánicos se miraban entre sí, avergonzados, reconociendo la autoridad silenciosa de sus movimientos. En menos de 5 minutos, encontró el problema. No era una pieza rota ni una falla catastrófica, era un pequeño sensor de flujo de aire que se había desconectado por la vibración. Una falla tan simple que había sido pasada por alto por todos los demás, que buscaban un problema más grande y costoso. Con un movimiento preciso, reconectó el cable, asegurándolo con una pequeña brida que sacó de su estuche. El clic del plástico al cerrarse fue el único sonido que se escuchó. Luego se enderezó, se limpió las manos en un paño de microfibra y con una cortesía impecable se dirigió a Camila. «Por favor, intente encenderlo ahora». Ella, moviéndose como en un sueño, entró en su auto. Giró la llave y el motor cobró vida al instante, con un ronroneo suave y estable que llenó el aire, un sonido perfecto que era la prueba irrefutable de su genio. Miguel le entregó las llaves que ella había dejado puestas. Sus miradas se cruzaron y por primera vez ella no vio a un mecánico sucio, sino a un hombre cuyo valor era incalculable. Él no sonrió con suficiencia ni hizo ningún comentario sarcástico. Simplemente le dijo, con esa misma voz tranquila, «A veces, los problemas más grandes tienen las soluciones más pequeñas. Solo hay que saber dónde mirar. No le debo nada». Se dio la vuelta para marcharse, dejando a Camila y a toda la calle sumidos en un estupor de vergüenza y admiración. Fue ella quien rompió el hechizo, corriendo tras él,
su arrogancia desmoronada y reemplazada por una urgencia desesperada por redimirse. «Espere, por favor, espere. Yo, lo siento, fui una... No tengo palabras». Miguel se detuvo y la miró, esperando. «Permítame pagarle». «No, permítame hacer algo más. He oído hablar de su proyecto, el curso para jóvenes. Quiero ayudar, quiero invertir. Déjeme ser parte de algo que realmente importa». Un año después, el taller improvisado en el patio trasero de la casa de Miguel se había transformado. Ahora era el Centro de Capacitación Automotriz Ramírez, un lugar limpio y bien equipado, donde decenas de jóvenes aprendían un oficio con dignidad. Las paredes, antes de ladrillo desnudo, ahora estaban cubiertas de diagramas de motores y certificados de los primeros graduados. El sonido de las herramientas ya no era un ruido solitario, sino una sinfonía de trabajo y esperanza. Miguel dividía su tiempo entre supervisar el taller y asistir a sus clases de ingeniería mecánica en la universidad, con la beca que había ganado y el apoyo incondicional de Lorenzo Bianchi, quien a menudo visitaba el lugar con el orgullo de un padre. Lorenzo siempre llevaba consigo una vieja fotografía de su hermano, la misma que le había mostrado a Miguel el día que le regaló el Ferrari, y la colocaba en el escritorio de la oficina como un ángel guardián silencioso del proyecto. Camila Ortega se convirtió en una presencia constante en el centro. Ya no llegaba en autos de lujo para presumir, sino con cajas de herramientas nuevas, manuales técnicos y a veces simplemente con café y pan para los estudiantes. Había financiado la expansión del taller y utilizaba su red de contactos para conseguirles a los jóvenes sus primeras oportunidades de empleo. A menudo se sentaba en un rincón, observando a Miguel enseñar, y en sus ojos había un profundo respeto, el reconocimiento de que su propio prejuicio casi le hace perder la oportunidad de conocer a una de las personas más valiosas de su vida. Un día, mientras revisaban los planos para un nuevo salón de clases, ella le confesó con la voz quebrada: «Te juzgué por tus manos sucias, Miguel, y no me di cuenta de que esas manos estaban construyendo futuros». Hoy, cuando Miguel Ramírez conduce su Ferrari amarillo por las amplias avenidas de la Ciudad de México, ya nadie lo ve como un simple mecánico, lo ven como lo que es: un ingeniero, un maestro, un líder comunitario. Pero para él, el coche no es un símbolo de estatus, es un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en el garaje, sino por lo que tiene en el corazón y en las manos. Es la prueba de que el talento puede florecer en el suelo más humilde y que un solo acto de bondad, como el de Lorenzo, puede cambiar no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad. Y mientras el motor ruge, él a menudo piensa en aquel accidente en la carretera y entiende que ese día no solo se salvó la vida de un hombre. Ese día se encendió el motor de su propio propósito, un motor que, desde entonces, no ha dejado de impulsar a otros hacia adelante. Y así, la historia de Miguel nos recuerda que el verdadero motor de la vida no está hecho de pistones y acero, sino de dignidad y propósito. Cada uno de nosotros lleva dentro un talento único, una habilidad que a veces el mundo no ve porque está cubierta por el polvo del trabajo diario o la ropa humilde. Pero ese talento, cuando se pone al servicio de los demás, tiene la fuerza para transformar no solo nuestro propio destino, sino el de toda una comunidad. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje, por permitirnos entrar en tu hogar y compartir este momento contigo. Cada historia que contamos es un puente que construimos juntos, y tu presencia al otro lado es lo que le da sentido a todo. Nos llena el alma y nos da un enorme aliento saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Por favor, si tienes un momento, déjanos un comentario contándonos de qué país o ciudad nos acompañas y qué parte de la historia de Miguel
resonó más contigo. Leerlos nos hace sentir que esta comunidad es una gran familia que se extiende por todas partes. Si este relato te ha tocado el corazón, te pedimos con toda humildad que nos ayudes a seguir creciendo. Un simple me gusta es una palmada en la espalda que nos dice que vamos por buen camino. Suscribirte es el combustible que necesitamos para seguir buscando y contando estas historias que merecen ser escuchadas. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien más, compártelo. A veces, una historia como la de Miguel es justo lo que una persona necesita oír para no perder la fe en sí misma. Este es un canal que está naciendo y cada uno de ustedes es un pilar fundamental en su construcción. Por eso, si nace de tu corazón, un simple gracias en los comentarios significa el mundo para nosotros. Es la recompensa más valiosa. Queremos que sepas que no estás solo en tus luchas y en tus anhelos. En este pequeño espacio siempre encontrarás un refugio, una historia que te recuerde la fuerza que llevas dentro. Que la vida te bendiga y te devuelva con creces toda la bondad que entregas cada día. Nunca olvides que el respeto es la llave que abre todas las puertas y que tu valor no lo define lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar. Cuídate mucho, cuida de los tuyos y recuerda que cada nuevo día es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. Nos encontramos muy pronto en la próxima historia. Hasta entonces, que la paz te acompañe.